financieras. Las razones financieras son principalmente indicadores utilizados para poder medir la realidad económica y financiera de una empresa. Nos permite hacer comparativas entre diferentes periodos contables o económicos de la empresa, para poder conocer cuál ha sido el comportamiento de esta durante el tiempo. Lo que se obtiene dentro de los estados financieros debe poder interpretarse y analizarse para poder entender el estado de la empresa al momento de generar esa información. Dentro de las razones financieras tenemos la razón de liquidez. La razón de liquidez nos permite conocer el grado de liquidez con la que cuenta la empresa, o en palabras más simples, para poder saber si la empresa tiene o no tiene efectivo o caja para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. La razón circulante consiste en la división del activo circulante con el pasivo circulante. El activo circulante o corriente es la liquidez que dispone una organización al momento de cierre de un ejercicio. También, generalmente, incluye aquellos activos que pueden convertirse en dinero en efectivo a un plazo no mayor a los 12 meses. Este activo forma parte de las inversiones a corto plazo, por ejemplo, cuentas por cobrar. Básicamente, dentro de ellos encontramos valores negociables, cantidad de dinero existente en efectivo o documentos por cobrar. En tanto, el pasivo circulante o corriente está formado por obligaciones que la entidad o empresa tiene que cancelar en un plazo menor a los 12 meses, por ejemplo, los pagarés y los créditos contraídos. Podríamos decir entonces que dentro de la razón circulante tendríamos la división entre los activos líquidos y el pasivo por vencer, revelando la solvencia de la empresa. Por otro lado, tenemos la prueba de ácido, que mide la forma en que los pasivos de mayor liquidez cubren y garantizan a los pasivos circulantes. Se calcula restando el inventario al activo circulante para posteriormente dividirlo con el pasivo circulante. Para el desarrollo de los cálculos de las razones financieras, nosotros elegimos la empresa AgroSuper. AgroSuper es una empresa alimentaria chilena dedicada principalmente a la producción, distribución y comercialización de alimentos frescos y congelados de cerdo, aves, salmones y productos procesados. Esta es una empresa privada dedicada a la industria alimentaria fundada en 1955. A continuación pasaremos a ver los datos en base a dos documentos facilitados por la empresa AgroSuper. Como se dijo anteriormente, para poder calcular la razón circulante, tenemos que dividir el activo circulante con el pasivo circulante. Como en este caso, el resultado sería de un 2,3. En el caso de la prueba de ácido, la fórmula sería los activos circulantes menos los inventarios. En el documento de la empresa AgroSuper, a esta resta también hay que restarle los activos biológicos corrientes, para posteriormente dividir este cálculo con los pasivos circulantes. Algunas entidades o empresas mantienen activos biológicos en sus estados financieros, como es el caso de la empresa AgroSuper. Estos activos biológicos se pueden presentar tanto como corrientes como no corrientes. Si hablamos de una definición específica, los activos biológicos se podrían definir como un activo que es un animal vivo o una planta. Sin embargo, se reconocen como activos biológicos siempre y cuando estén involucrados en una actividad agrícola. Estos se reconocerán como activos biológicos aquellos que tengan para procrear, para levantarlos y venderlos o para transformarlos en otro activo biológico. Por esta razón, vemos incluidos los activos biológicos corrientes dentro de los cálculos para poder saber el resultado final de la prueba de ácido. En este caso, el resultado sería de un 0,8. Tanto el pasivo circulante como el activo circulante se pueden encontrar en la página 3 de evolución de los estados financieros del análisis razonado de la empresa AgroSuper. Todos estos datos correspondientes al periodo terminado el 31 de diciembre de 2019. Tanto el inventario como los activos biológicos corrientes los pudimos encontrar en la página 200 del documento de reporte integrado de la empresa AgroSuper. Razones financieras de actividad.
Miden el gasto de eficiencia con la cual tu negocio emplea los activos que tiene en sus operaciones. Se pueden usar para calcular diferentes aspectos de tu negocio, como por ejemplo la rotación del inventario. La rotación del inventario se calcula así: costo de venta dividido en inventario. Y si le aplicamos los datos de AgroSuper, quedaría la fórmula de esta manera: 1.752.289.726 pesos dividido en 343.586.220 pesos, lo que nos daría un resultado de 5,1. Esto quiere decir que el negocio renueva sus inventarios poco más de 5 veces al año, lo que nos indica que nuestra empresa tiene muchas ventas durante el año, ya que hay que renovar 5 veces la mercadería durante el año. Considerando la cantidad de productos que esta empresa maneja, sin duda es un buen índice. Y enlazaré la rotación de inventario con nuestra siguiente razón, la cual es el promedio de inventario. Para calcular esta razón, solo debemos dividir 360, que es el número que equivale a los días de un año comercial, dividido por la rotación. Y el resultado obtenido será la cantidad de días que tardamos en vender nuestros inventarios. Si aplicamos la fórmula a los datos de AgroSuper, quedaría de esta manera: 360 dividido en 5,1, lo que nos daría un resultado de 70,58. De esta forma, nos muestra que nuestra empresa cambia sus inventarios por cuentas por cobrar en 71 días aproximadamente. Me gustaría recordar que mientras menor sea este número, será mejor para tu negocio. Las siguientes dos razones, como se verá en nuestro Excel, no incluyen los datos en el caso de nuestra empresa, pero es por una simple razón, y es porque nuestra empresa no realiza sus ventas a crédito. Por eso nosotros no pudimos analizar estas razones. Sin embargo, explicaremos tanto su fórmula como qué nos indica el resultado de la misma. Iniciaremos con la rotación de las cuentas por cobrar. Esta razón mide el tiempo que te toma convertir lo que te adeudan tus clientes en efectivo. Su fórmula sería ventas netas dividido en cuentas por cobrar. El resultado de esta fórmula nos mostrará las veces que nosotros como empresa le cobramos a nuestros clientes durante un año. Finalmente, es un indicador de la velocidad con que nuestra empresa transforma a efectivo sus cuentas por cobrar. Y ya si queremos analizar la efectividad de la variable anterior, tendremos que pasar a la siguiente razón, la cual es el periodo medio por cobro, y su fórmula es 360 por cuentas por cobrar, todo esto dividido en la venta neta a crédito. Esta fórmula nos mostrará la eficiencia con la que nosotros como empresa cobramos nuestras ventas a créditos, es decir, nos mostrará si es que nuestra empresa cobró en buena cantidad las deudas que tienen los clientes con ella. Y vamos con la quinta razón financiera, la cual sería la rotación del activo circulante, y su fórmula es ventas netas totales dividido en activos circulantes. La rotación del activo circulante mide la eficiencia de la empresa en la utilización de los activos. Los activos se utilizan para generar ventas, ingresos, y entre más altos sean estos, más eficiente será la gestión de los activos. Este indicador se determina dividiendo las ventas netas totales entre activos circulantes, como mencionamos anteriormente. Ahora veremos la fórmula, pero aplicada a la empresa AgroSuper. Quedaría de esta manera: 670.436.686 dividido en 1.633.530.744. Esto nos daría un resultado de 0,41. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un año los activos rotan 0,4 veces, lo que podemos traducir a días dividiendo 360 entre 0,4, y tendremos que los activos rotan cada 900 días, o sea más de 2 años. AgroSuper aquí tendría un indicador que es totalmente mejorable. La rotación del activo fijo indica el grado de eficiencia del activo fijo para generar ventas. Eficiencia con que una empresa emplea su inversión en activos fijos para generar ingresos. Se calcula dividiendo las ventas netas totales con el activo fijo neto. Al realizar la fórmula obtuvimos un valor de 0,6, lo que indica un 60% de eficiencia en los activos fijos para transformarse en ganancias mediante las ventas. La rotación de activos totales
Mide la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ingresos. Se calcula dividiendo los ingresos por ventas netas totales con los activos totales. Obtuvimos los ingresos de ventas restándole el costo de venta a los ingresos de las actividades ordinarias, mientras que para los activos totales sumamos los activos corrientes con los no corrientes. La empresa rotó sus activos 0.2 veces por año, un dato bajo, aunque superior a la rotación de activos totales del periodo anterior, que corresponde al 0.12, por lo que se ve una mejora en la eficiencia de los activos para generar ingresos. La razón de deuda indica el porcentaje de fondos totales que se obtuvieron de los acreedores. En simples palabras, qué parte del activo se financió con las deudas. Para calcularlo, solo se dividen los pasivos totales en los activos totales. En este caso, el resultado nos dio 0.519, por lo que aproximadamente la mitad de los activos fueron destinados a financiar deudas existentes. Si estas deudas fueran menores, habría más activos que podrían haber sido invertidos para un mejoramiento de la empresa. La razón de endeudamiento indica la cantidad de activos de una empresa que se proporcionan por medio de la deuda. Sería la relación entre fondos apartados por los acreedores y los socios. Se calcula dividiendo el pasivo total con el capital total. Al realizar el cálculo obtuvimos un resultado de 1.08. Esto quiere decir que por cada peso invertido por los accionistas de nuestra empresa, los terceros financian a la empresa con 1.08 pesos, lo que podría significar que la empresa presenta una alta tasa de endeudamiento. La cobertura de intereses indica para un periodo de tiempo determinado cuántas veces el flujo de caja generado por la empresa son superiores a las cargas financieras que debe pagar. Es decir, refleja la capacidad de la empresa para pagar su carga financiera anual con sus utilidades. Se calcula dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos y los gastos o cargos por intereses. Como resultado, obtuvimos que el flujo de caja es aproximadamente 7 veces superior a las cargas financieras por pagar. Ahora pasaremos por las razones financieras de endeudamiento. Estas razones indican básicamente la cantidad de activos de una empresa que se proporcionan por medio de la deuda. En primer lugar está el margen de utilidad, que sería la relación que existe entre los ingresos por ventas netas y el costo de los bienes vendidos. Se calcula dividiendo la utilidad bruta y las ventas netas. En nuestro caso, el resultado es de 3,5. Esto significa que por cada 100 pesos que entran a la caja de tu empresa, sobran 3,5 después de pagar todos los costos necesarios para la fabricación del producto, los gastos fijos y variables y los impuestos. Luego encontramos el margen de exportación, que es el porcentaje de utilidad obtenido de las operaciones normales de la empresa. El margen de explotación se calcula restando al beneficio bruto los gastos de explotación, como son los sueldos, las amortizaciones, los gastos de administración, tributos, entre otros, dividiéndolos por el volumen de ventas totales, lo que en nuestro caso resultó con un 3% de utilidades provenientes de las actividades normales de nuestra empresa. Por último, el margen neto de utilidades es el rendimiento final derivado de las ventas con respecto a las utilidades. Compara los ingresos netos de una empresa con sus ventas totales. Básicamente es la misma ecuación que para el margen de utilidad, con la diferencia que, al utilizar la utilidad neta, esta resulta ser menor, ya que se le restan los gastos e impuestos adheridos a la venta de los productos. Se calcula dividiendo la utilidad neta con las ventas netas, lo que nos dio como resultado un valor del 20% del rendimiento final de las ventas con respecto a la utilidad. Rentabilidad. La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia. Por ejemplo, se dice que una empresa es rentable cuando sus ingresos son mayores que sus gastos, y la diferencia entre estos es considerada como aceptable, o que un producto, cliente o departamento de empresa es rentable cuando genera más ingresos que costos, y existe cierta diferencia entre estos. Una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice o indicador que mide la relación que existe entre la utilidad o ganancia obtenida o que se va a obtener, y la inversión realizada o que se va a realizar para poder obtenerla. Siendo específicos, mide la relación que existe entre la ganancia y la inversión. Sin embargo, en el caso de una empresa, la rentabilidad también mide la relación que existe entre la ganancia y diversos aspectos de esta,
tales como las ventas, los activos y el patrimonio. Conocer la rentabilidad de una inversión que ya se ha realizado nos permite saber qué porcentaje del dinero o capital invertido se ha ganado o recuperado, y por tanto, qué tan bueno ha sido el desempeño de la inversión. Se sabe que es rentable cuando ésta es positiva o es mayor a cero. Dicho todo esto como introducción al tema, hablaremos de la rentabilidad de la empresa. Primero, el rendimiento sobre la inversión de explotación. Es también la capacidad básica de generación de utilidades de los activos. Considera la cantidad de recursos necesarios para respaldar las operaciones y el rendimiento sobre los activos revela la eficacia de la administración para generar utilidades a partir de los activos que tienen disponibles. Se calcula dividiendo la utilidad de operación con los activos totales. El resultado de esto fue un 0,5583, que en porcentaje sería alrededor de un 56%. Luego tenemos el rendimiento sobre la inversión total. Estas son rentas finales obtenidas sobre los activos totales y muestra la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos. Se calcula dividiendo la utilidad neta y el activo total, lo que en este caso nos da un 0,0511, que en porcentaje sería un 5%. Y finalmente tenemos la renta sobre el capital. Esta mide el rendimiento para los accionistas de la empresa al relacionar las utilidades con el capital de los accionistas. Básicamente mide el rendimiento final de los socios sobre su inversión en la empresa. Tiene relación directa con las utilidades, el crecimiento y los dividendos de la empresa. Se calcula dividiendo la utilidad neta y el capital total. El resultado de esto sería un 0,106, que en porcentaje sería un 11% aproximadamente. Conclusión. El deterioro de las condiciones económicas globales o locales puede impactar la demanda de proteínas o la demanda específica por alguno de los productos que produce y o comercializa la compañía, impactando el poder de compra o los hábitos de alimentación de los consumidores, los que podrían preferir otros alimentos y sustituir parcialmente el consumo de proteínas. Para mitigar este efecto, la compañía cuenta con una significativa inversión en creación de marcas fuertes y alta calidad de sus productos, de forma de generar lealtad en sus clientes y minimizar posibles problemas de demanda. Adicionalmente, la compañía posee un amplio portafolio de productos que permite compensaciones entre ellos ante cambios en el ingreso y los hábitos de consumo. Otros efectos adversos que podrían tener las condiciones económicas sobre el resultado de la compañía incluyen los efectos derivados de altas tasas de inflación, la dificultad de acceso al crédito y el aumento de las tasas de interés. Los resultados de las operaciones de la compañía se pueden ver afectados por desastres naturales, tales como terremotos, tsunamis o incendios, los que además pueden generar un potencial daño a sus activos fijos. Todos estos riesgos mayores están cubiertos con pólizas de seguro, las cuales solo excluyen, dada su gran dispersión, los pabellones de engorda de pollos, cerdos y pavos. Lamentablemente, en enero de 2020, la OMS anunció la alerta mundial por el coronavirus COVID-19, declarando emergencia de salud pública de alcance internacional, lo que ha generado la implementación de diversas restricciones de movilidad y cuarentenas en algunas ciudades y países, provocando impactos en la operación y en la cadena logística de distribución, los que, de mantenerse en el tiempo, podrían afectar los volúmenes de venta hacia algunos mercados y el consumo de algunos productos. Por su parte, la compañía cuenta con una diversificación de mercados y clientes que le permiten administrar razonablemente estos shocks temporales, así como también posee un amplio y variado portafolio de productos, considerados de primera necesidad, lo que le permite mitigar una potencial reducción de la demanda en los distintos mercados y segmentos donde opera, ante las consecuencias del COVID-19 o de otro shock temporal. Sin embargo, la compañía también opera con animales vivos, que requieren de cuidados específicos, por lo que de extenderse las medidas que restringen la movilidad de personas y por ende el acceso a nuestras operaciones, podrían elevarse los riesgos ambientales y sanitarios asociados a nuestra producción. Si bien la compañía cuenta con planes y experiencia para hacer frente a estas contingencias, la efectividad de las acciones depende en gran medida de las restricciones que puedan imponerse por parte de la autoridad competente.